El tema de la clase que vamos a tratar hoy se refiere a las sociedades indígenas del centro-oeste argentino antes de la expansión incaica. Esto es la etnia huarpe, y fundamentalmente vamos a hacer un tratamiento de análisis de esta etnia a través de los registros arqueológicos y etnohistóricos. En este caso, una primera pregunta que podemos hacernos es ¿qué disciplinas han gestado la visión que tenemos de los huarpes? Esta etnia que, como ustedes han visto en la cátedra de arqueología, ocupaba el actual territorio de las provincias de Mendoza y San Juan. La confluencia entre las disciplinas históricas, arqueológicas, lingüísticas y etnográficas ha generado una visión bastante rica de este grupo étnico que habitaba la provincia de Mendoza y San Juan, el territorio de Cuyo, la que se vio enriquecida en los últimos años a través del aporte que han hecho campos más específicos como lo de la etnohistoria, la bioantropología, la arqueología histórica y la historia ambiental. Todos campos que han permitido otorgar un marco espacial, cronológico y de análisis de las interacciones de estas poblaciones de modo profundo. En este caso, ¿qué fuentes son de las que se ha valido el análisis del tema? Entre las documentales, crónicas y relaciones, entre las que se ha destacado mucho el uso de la crónica de Jerónimo de Vivar, actas de fundación, fundamentalmente las capitulares, visitas, donde se menciona la situación en relación a la encomienda, testamentos y cartas, doctrinas y catecismo, entre las que se destaca el catecismo de Luis de Valdivia, donde se ha podido conocer la lengua justamente que hablaban los huarpes en el territorio de Cuyo. Entre las fuentes arqueológicas, que es otro gran campo disciplinario que tenemos la posibilidad de realizar análisis a través de sitios, áreas y territorios arqueológicos que van desde sitios funerarios a sitios domésticos, incluso otros con arte rupestre, es decir, manifestaciones estéticas de estos grupos del pasado, así como restos cerámicos, líticos, arqueobotánicos o arqueológicos y bioantropológicos que nos permiten conocer los modos de vida a través de la determinación de características tecnológicas y de la subsistencia de estos grupos. Recientemente los estudios bioantropológicos que han apuntado al análisis de los restos esqueletales están brindando muy buenas respuestas para conocer cuáles eran las características laborales de estos grupos, incluso las situaciones derivadas de su alimentación, es decir, análisis de dieta. Los enfoques arqueológicos han estado fuertemente influenciados por el análisis documental desde los primeros tiempos, y en un análisis de los paradigmas que predominaron a través de los últimos 110, 120 años de análisis de la problemática, vemos que algunos se han acercado más a un paradigma donde lo que interesa es enfatizar las relaciones culturales y sociales de estos grupos, y otros que han apuntado, y sobre todo en los últimos tiempos, a analizar las condiciones más bien de interacciones ecológicas, esto es, las relaciones entre la sociedad y el ambiente. En este puñado de 25 autores, desde principios del siglo XX hasta la época actual, observamos que hay un punto de inflexión en los trabajos de Canal Frau y Schobinger, donde se empiezan a trabajar interacciones claramente entre lo que es el análisis documental y el registro arqueológico. Y ya entrado en periodos posteriores, a la década de 1980 fundamentalmente, empezamos a ver una inclinación al análisis de esas interacciones que contaba recién entre las sociedades locales y el ambiente que habitaban. Pero concretamente, ¿quiénes eran los huarpes? Bueno, los huarpes concretamente era un grupo que se designaba a sí mismo como tal y que habitaba el territorio de Cuyo, denominado así según los españoles por ellos mismos, y que a mediados del siglo XVI tomaron contacto con los españoles en el proceso de conquista y colonización del territorio de este lado de la cordillera respecto a Chile. La delimitación territorial de esta etnia estuvo dada por, justamente como ven recién, estudios que ocuparon la primera mitad del siglo XX y que fue suponiendo controversias a partir del análisis de fuentes documentales, lingüísticas y arqueológicas tipológicas. De este punto de vista, apuntaban fundamentalmente a determinar el origen y la dispersión de estos pueblos. A mediados del siglo XX, en la década del 50, podemos decir que ya estaba claramente definido quién era el grupo huarpe y fundamentalmente qué territorio había ocupado en el centro-oeste de Argentina. Concretamente se fueron delimitando sus ocupaciones en relación a otras etnias, como las diaguitas del norte, comechingones
y Pampas del AVS Este Media o Demo. Puelches del Sur. En esa delimitación areal se fueron definiendo inclusive lugares de interés AVS Media Demo. arqueológico por los hallazgos que se habían ido produciendo, e incluso se articuló con la información documental donde ya se mencionaban AVS etnias Media concretas Demo. como Huarpe, Alenteac, en lo que correspondía al sector centro-sur de San Juan. Pero fue, como decía al principio, que Salvador Canalfrau, quien a través de un Media trabajo Demo. integral realmente interdisciplinario y sin ser explícitamente etnohistórico, con muchas notas del trabajo etnohistórico, quien pudo establecer los límites del AVS territorio Media ocupado Demo. por la etnia Huarpe hacia mediados de la década del 40 y definir que abarcaba desde el centro de la provincia de San Juan, AVS esto es el Media sector de los Demo. ríos Blanco-Jáchal, hasta el sector del río Diamante. Y él, en esa situación, hacía extensiva hacia el sector de sierras centrales, más allá del AVS Media río Demo. Desaguadero, a estas ocupaciones durante el periodo del siglo XVI-XVII. De este modo, entonces, Canalfrau va a AVS descartar Media Demo. ideas que habían dominado hasta ese momento, que planteaban que los huarpes era un grupo diferente al de Aguita que había ocupado la región. Habida cuenta de que se tendría que AVS asociar Media algunos Demo. elementos culturales, fundamentalmente la cerámica decorada, a este grupo de Aguita y escindirla de lo que había podido ser la producción de los AVS huarpes. Media Esto Demo. es una cerámica gris y tosca, que los autores atribuían a la marginalidad de los huarpes al sector de Laguna. Pues bien, él va a decir justamente AVS que va a ser la Media Demo. evidencia de el contacto con el incario en la región lo que va a dar como resultado esa cultura material, y que de ninguna manera debe descartarse que esa AVS dispersión de Media Demo. materiales entre, como mostré recién, el río Blanco Hacha y el río Diamante al sur correspondiera a estos grupos